Hola a todos, buenos días. Nos volvemos a encontrar esta vez por la unidad número 12 y la parte 1. Eh, y vamos a estar adentrándonos en un tema clave que son los vicios de la voluntad y los vicios de los actos jurídicos. Eh, Cuando firmamos un contrato, celebramos un acuerdo legal que estamos dando nuestra voluntad para que el acto sea válido y tenga consecuencias legales. Pero, ¿qué pasa si esa voluntad no es libre o está condicionada por un error, un engaño o una amenaza? ¿Y qué ocurre si un acto es simulado, fraudulento o involucra un aprovechamiento injusto? Bueno, estos problemas son considerados vicios en el derecho y en el código. Los regula para proteger a las personas y asegurar que los actos jurídicos sean justos y representen la verdadera intención de quienes los celebran. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esto, que son los principales vicios de la voluntad, que es el error, el dolo y la violencia, y de los vicios de los actos jurídicos ya son la simulación, el fraude y la lesión. Empecemos entonces con los vicios de la voluntad. Estos son problemas que afectan a la intención y a la libertad de las personas al momento de celebrar un acto jurídico. En el código, los principales vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia. Cada uno de estos vicios tiene sus propias características y efectos en el acto jurídico. Eh, el artículo 265 nos habla del error y dice que el error ocurre cuando una persona tiene un conocimiento falso o equivocado sobre algo importante en el acto jurídico. Para que el error afecte la validez del acto, tiene que ser esencial. Es decir, un error que haya sido determinante para que la persona decidiera celebrar el acto. El artículo 265 establece que el error debe ser esencial, lo que significa que de haber conocido la verdad, la persona no habría celebrado el acto. Imagínense, perdón, imagínense que una persona compra un terreno creyendo que puede construir ahí, pero después descubre que es una zona protegida en la que no se permite ningún tipo de construcción. Este error es esencial porque la intención de la compra dependía de ese uso. En este caso, la persona podría solicitar la nulidad del contrato por error, ya que su voluntad fue afectada por una información equivocada. En cuanto al dolo, el artículo 271 del Código nos explica lo siguiente. El dolo es el engaño intencional que usa una de las partes para inducir a la otra a celebrar un acto que de conocer la verdad no hubiera aceptado, y puede consistir en mentiras, omisiones de información importante o manipulaciones para que la persona actúe de una manera que de otro modo no lo habría elegido. El artículo 271 del Código establece que tanto la acción dolosa como la omisión intencional son causales de nulidad del acto, si el engaño fue determinante para la decisión de la parte afectada. Piensen en una persona que vende un coche asegurando que está en perfecto estado, cuando en realidad sabe que tiene un problema mecánico grave. El comprador, confiando en esa información, adquiere el coche. Si descubre el problema después, puede alegar dolo y pedir la nulidad del contrato, ya que fue engañado para tomar una decisión. En cuanto a la violencia, el artículo 276 del Código nos dice que la violencia es un vicio que priva de libertad a una persona para tomar decisiones de manera independiente. Puede ser física cuando se usa la fuerza o moral cuando se recurre a amenazas que generan miedo. El artículo 276 del Código indica que el acto celebrado bajo coacción o amenaza es nulo, ya que la persona no actuó de manera libre. Eh, Imaginen que una persona es obligada a firmar un contrato porque fue amenazada con daño físico y si no lo hace, esta firma es inválida. Perdón, una persona amenazada de sufrir daño físico, ¿sí? Si es que no firma. Y esta firma resulta inválida ya que se obtiene bajo violencia y la persona tiene derecho a pedir la nulidad del contrato. Ahora, en cuanto a los vicios de los actos jurídicos, a diferencia de los vicios de la voluntad, que afectan la intención de una persona, los vicios de los actos jurídicos afectan la buena fe y transparencia del acto. Estos vicios no alteran la voluntad de las partes, pero comprometen la legitimidad del acto.
y son causa de nulidad cuando se demuestran. Los principales vicios de los actos son la simulación, el fraude y la lesión. En el artículo 333 nos habla de la simulación y nos dice que esta ocurre cuando las partes celebran un acto con apariencia de otro, o cuando crean una discrepancia entre lo que realmente quieren y lo que declaran en el acto. La simulación puede ser absoluta, cuando el acto es solo de fachada, sin intención de cumplirlo, o relativa, cuando el acto es real, pero con condiciones o términos encubiertos. El artículo 333 establece que la simulación es causa de nulidad del acto. Ahora, imaginen que una persona transfiere su propiedad a un amigo para evitar que un acreedor embargue sus bienes, y en este caso se trata de una simulación absoluta porque no existe una verdadera intención de transferir el bien. Simplemente se aparenta la venta para engañar al acreedor. El acto es nulo por simulación. El fraude es la realización de un acto con la intención de perjudicar los derechos de terceros. A diferencia de la simulación, el fraude puede hacer que el acto sea inoponible frente a los terceros afectados. Esto significa que el acto sigue existiendo entre las partes, pero no tiene efecto frente a los derechos de esos terceros. Ahora, imaginen que alguien, sabiendo que tiene grandes deudas y que sus acreedores podrían embargar su propiedad, decide transferir todos sus bienes a un pariente. Este acto es un fraude y si se demuestra que fue hecho para perjudicar a los acreedores, el bien puede ser recuperado para satisfacer las deudas. En cuanto a la lesión, se da cuando una de las partes, aprovechándose de la necesidad, inexperiencia o debilidad de la otra, logra una ventaja desproporcionada en el acto. En estos casos, la ley protege a la persona que ha sido lesionada y permite que el acto se anule o se ajuste si se prueba que la otra parte se aprovechó de su situación. Imaginemos que una persona en una situación de emergencia vende su casa a un precio muy bajo debido a su necesidad urgente de dinero. Si esta persona demuestra que la otra parte se aprovechó de su situación, puede solicitar que el contrato sea anulado o ajustado para reflejar un precio justo. En el derecho, la interpretación de los vicios de la voluntad y de los actos jurídicos se realiza, bueno, bajo varios principios que ya lo habíamos mencionado, pero vamos a repetirlos, que es, bueno, el de la buena fe, que la interpretación busca respetar la buena fe de las partes, preservando el acto si los derechos de las personas no se ven gravemente afectados. El principio de pro validitatem, que siempre que sea posible el acto debe interpretarse de modo que mantenga su validez para evitar la nulidad, salvo en casos de graves violaciones de la voluntad o la buena fe. Y el principio de protección de la voluntad real. El código prioriza la voluntad genuina de las partes y en caso de vicios de la voluntad el acto puede ser anulado para proteger los derechos del afectado. Los vicios de la voluntad y los vicios de los actos jurídicos son elementos centrales en el análisis de la validez de los actos y en el derecho. Mientras que los vicios de la voluntad afectan la libertad o la intención de una persona para actuar, los vicios de los actos jurídicos atacan la transparencia y la buena fe del acto en sí. El código establece claramente que estos vicios pueden dar lugar a la nulidad del acto, protegiendo a las personas y garantizando la justicia en los acuerdos y en los contratos. Bueno, hasta acá la parte 1 y nos estamos viendo entonces en la parte número 2.